Buenos días, estimados alumnos. El día de hoy tenemos la semana número 6. Justamente vamos a ver dos temas. Vamos a ver el primer tema de ecuaciones trigonométricas y para el otro caso la resolución de triángulos oblicuángulos. Dentro de la resolución de triángulos oblicuángulos tenemos que tener en este caso presente algunas leyes. La primera ley se llama ley de senos, posteriormente ley de cosenos, ley de tangentes y por último la ley de proyecciones. Y dentro de las ecuaciones trigonométricas tenemos que tener algunos conceptos básicos de unas razones, en este caso razones trigonométricas elementales, cuál es su resolución, en qué rango están cumpliendo nuestro ángulo, y de acuerdo a ello podemos resolver los problemas. Entonces empezamos con la primera diapositiva. En la semana número 6, como les estaba mencionando, se ven dos temas: ecuaciones trigonométricas y resolución de triángulos oblicuángulos. Como podemos observar en la imagen, en esta segunda imagen por acá, nosotros tenemos un problema de la vida cotidiana, ¿no? Tenemos por acá una cuerda, mediante poleas, tenemos ángulos y evidentemente estos datos los tenemos que tener que sea un A y un B. Por acá tú lo puedes aprovechar en la resolución de triángulos sobre ángulos, la ley de senos. ¿En cuándo se va a cumplir la ley de senos? La ley de senos se cumple cuando tienes en este caso dos ángulos y un lado y una incógnita. O caso contrario, puedes tener dos lados, un ángulo y un ángulo de incógnita. Entonces ahí puedes aprovechar utilizando esa ley de senos. ¿Y cuándo se va a utilizar la ley de cosenos? La ley de cosenos es cuando tienes en este caso dos lados, un A y un B, y por acá tienes una incógnita. Imaginemos que la incógnita sea la C. Y adicionalmente tienes que tener el ángulo comprendido en estos dos datos, que es A y B, un ángulo comprendido, para poder aprovechar en esta oportunidad lo que corresponde a la ley de cosenos. ¿Y cómo se ve en la vida cotidiana las ecuaciones trigonométricas? Las ecuaciones trigonométricas vienen a ser modelos matemáticos, tantos aplicados a la biología, a la medicina, aplicados a la economía, entre otros. Es decir, son modelos matemáticos los cuales van a cumplir ciertas condiciones. En esta oportunidad, para ser llamados una ecuación, tiene que estar presente el signo de igualdad y posteriormente vamos a analizar en qué momentos son consideradas ecuaciones y en qué momentos no son consideradas ecuaciones. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. El contenido de la clase va a estar presente en ecuaciones trigonométricas, en qué momento vamos a poder identificar cuáles son las razones trigonométricas elementales presentes en una ecuación trigonométrica. Después, justamente lo que le mencionaba, las ecuaciones trigonométricas elementales, la solución general de una ecuación trigonométrica elemental, es decir, el conjunto solución a lo que nosotros vamos a estar definidos. Después vamos a tener un método práctico para poder resolver una ecuación trigonométrica elemental, es decir, conociendo en este caso dos soluciones positivas, nosotros podemos generar las siguientes solamente sumándole una vuelta, en este caso sería 2pi. También para el segundo apartado de la teoría vamos a tener la ley de senos, ley de cosenos, ley de tangentes y por último la ley de proyecciones. Todo ello está correspondiente a triángulos oblicuángulos. El objetivo de la clase. Entonces, una vez finalizada la clase, el estudiante será capaz de poder diferenciar de una identidad y una ecuación. En qué momento estamos hablando de ecuaciones trigonométricas y en qué momento se está hablando solamente de identidad. Posteriormente también puede calcular un triángulo oblicuángulo aprovechando la ley de seno, de coseno, de tangente o en ese hipotético caso una ley de proyecciones. Entonces, eso es el objetivo de esta clase, poder identificar algunas propiedades, algunas leyes y llevarlos a la vida cotidiana. Bien. Empezamos con la primera diapositiva, ecuaciones trigonométricas. Una ecuación trigonométrica que nos menciona, nos dice, es una comparación, es una igualación de dos funciones. En este caso, las funciones que tenemos es una función f y una función g. Son llamadas funciones constantes o funciones trigonométricas. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? El seno, el coseno, la tangente, la secante, la cosecante y la cotangente. Por ejemplo, acá tenemos dos funciones. La primera función, tenemos la función f y acá tenemos una función g. La función f está definida como una razón trigonométrica elevada al cuadrado. Sería seno al cuadrado de todo este ángulo, de todo este argumento, x más pi entre 6. Recordate que esto es el periodo. Esto es el periodo pi entre 6.
La siguiente función, la función g, está representada por 2 más coseno de todo el argumento de 2x más pi tercios. Entonces nosotros podemos igualar dos funciones, en este caso, dos funciones trigonométricas, y al igualarlo ya estaríamos dentro de una ecuación trigonométrica. Recuerda, una ecuación trigonométrica está presente cuando está el signo de igualdad. Y presta atención, para ser llamado ecuación trigonométrica se tiene que igualar ambas funciones y cada una de las variables, en este caso una x, una y, una z, cada una de esas variables tiene que estar afectada por un operador trigonométrico. Es decir, la x tiene que estar afectada o evaluada dentro de una razón trigonométrica, sea seno, coseno, tangente. ¿En qué momento estaríamos hablando en casos que no son ecuaciones trigonométricas? En este caso, mira, vamos a escribir. Y tenemos por acá x más seno de 3x y esto es igual a 1. En este caso es considerado no ecuación trigonométrica por el motivo siguiente. Por el motivo siguiente, mira, acá tenemos una variable, vamos a cambiar de color. Acá tenemos una variable x que no está siendo afectada por ninguna razón trigonométrica, es decir, que está suelta así la x. Entonces, al momento de nosotros resolverlos, esto no es considerado una ecuación trigonométrica, porque para que sea considerado una ecuación trigonométrica, cada variable que está presente en la ecuación tiene que estar afectada por un operador trigonométrico, es decir, por una razón trigonométrica. En este caso, esto no sería una ecuación trigonométrica por el sustento, por el argumento que la variable x no está siendo aplicada, evaluada, afectada en este caso a una razón trigonométrica. Entonces, esa sería la ecuación. Cuando veas en este tipo de casos, esto es considerado no ecuaciones trigonométricas cuando las variables están solamente sueltas, sin ninguna evaluación de una razón trigonométrica. En este caso, mira. En el caso que nos presente la positiva, ¿por qué si es una ecuación trigonométrica? Vemos acá que la variable x está afectada por una razón trigonométrica seno y la variable x está siendo afectada por una razón del coseno. Y más adelante no ves ninguna variable que esté suelta, solamente ves en este caso cantidad, que vendría a ser el número 2, un valor real. Bien, entonces eso sería la manera de poder identificar en qué momento estamos tratando con ecuaciones trigonométricas y en qué momento no estamos tratando con ecuaciones trigonométricas. Posteriormente tenemos las ecuaciones de trigonométrica elemental. Cuando se habla de elemental, estamos hablando cuando solamente le afecta el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, es decir, las 6 razones trigonométricas, pero sin, en este caso, sin un exponente, es decir, sin que fuera el cuadrado, que fuera el cubo, solamente tal cual, seno de algo, coseno de algo, tangente de algo. Justamente como te da acá, una razón trigonométrica de un ax más b sin un exponente a esa razón trigonométrica. Donde a y b dice que son constantes reales y x es la variable. Entonces tenemos por acá un par de ejemplos. Acá mira, tenemos, esta se llama una ecuación trigonométrica elemental porque solamente le está aplicando la razón trigonométrica seno sin un exponente. En ese caso el exponente viene a ser 1, es decir, un exponente de grado de 2 a más. Eso no sería elemental, solamente es cuando es de grado 1. Sería seno de todo este argumento de x más pi entre 6. Esto es exactamente igual a 1. Entonces, otro caso, otro ejemplo. Tenemos otra ecuación trigonométrica elemental que le está aplicando la razón trigonométrica de coseno a todo este argumento, x más pi entre 12, y todo esto me genera un resultado de 1/2. Entonces, eso sería unas razones trigonométricas. Mencionarte, a ver, retrocedemos un poquito más. Mencionarte una ecuación trigonométrica elemental es cuando se aplica las 6 razones trigonométricas, pero solamente que el exponente es la unidad, más no el cuadrado, el cubo, así sucesivamente. A eso se llama ecuación trigonométrica elemental. Continuamos entonces con la siguiente diapositiva. Vamos a ver el conjunto solución o la solución general de ecuaciones trigonométricas elemental y adicionalmente encontrar el valor principal. Por ejemplo, acá, si nosotros tenemos la razón trigonométrica elemental, que es seno de toda esta evaluación de ax más b, y esto me genera un valor de c, donde ese valor de c es un real y pertenece a qué intervalo cerrado, pertenece al intervalo cerrado -1
y 1. Recordemos que el seno como el coseno me genera a nosotros a resolver valores que pertenecen a -1 y 1 cerrados, intervalos cerrados. Entonces, justamente con ello. Pero, ¿qué pasaría si me dicen por acá que 3x es igual a 2? Eso de acá sería algo absurdo, ¿cierto? Algo absurdo, que no cumple. ¿Por qué no cumple? Porque tú recuerda que el valor, en este caso de una razón trigonométrica del seno, solamente me genera valores que están dentro del intervalo de -1 a 1. Y si me genera acá 2, pues esto es algo absurdo, que no se cumple. No tendría sentido. Tengan presente eso al momento de ustedes de poder igualar cada uno de los factores primos al momento de factorizar y encontrar casos que el seno o el coseno son valores mayores que uno o valores, en este caso, menores que -1. Entonces esos resultados, esas soluciones no se consideran por ser algo absurdo, por no cumplir lo que nos menciona, a qué intervalo pertenece tanto el seno como el coseno. Ahora, continuando entonces. Nosotros podemos encontrar el valor principal del seno de este caso de acá. Mira, imaginemos que todo esto de acá para nosotros es nuestro ángulo tita. Entonces, el valor principal de todo este ángulo tita de una función seno va a pertenecer ¿a qué intervalo? Pertenece al intervalo cerrado de -pi medios hasta pi. Entonces, nosotros podemos reescribir toda esta función que está por acá justamente por acá, donde nuestro ángulo, nuestro argumento va a pertenecer al intervalo cerrado de -pi medios hasta pi medios. Ojo, que esto solamente es para la razón trigonométrica elemental de seno, cuando quieras resolver una ecuación trigonométrica. ¿Y esto de dónde proviene? Proviene de una función inversa, es decir, del arco seno de todo ello. Justamente que nos menciona, nos dice la solución general de todo esto, el conjunto solución, se obtiene al despejar la x de la siguiente igualdad. Entonces nuestro conjunto solución, esto de acá, nuestro c.s, solamente para cuando tengamos ecuaciones que tengan a la razón trigonométrica elemental al seno, el conjunto solución queda denotado de esta manera. Queda denotado de un n por pi más -1 a la n por el valor principal. Recuerda, ¿dónde encuentras el valor principal de acá? El valor principal tiene que pertenecer en esta ocasión al intervalo cerrado de -pi medios hasta pi medios. Entonces, encontrando ese valor principal, yo lo reemplazo por acá. Entonces, esta expresión me generaría, ¿qué cosa? Me genera mi conjunto solución. Mencionarte, mencionarte que una ecuación trigonométrica tiene infinitas soluciones y al tener infinitas soluciones nosotros lo podemos expresar en este caso de una manera general. La manera general tendría implicancia, va a depender de quién, del valor de n, donde n pertenece a los enteros, tanto positivos como negativos. Entonces, nuestro conjunto solución para el seno, en este caso de una ecuación, sería n por pi más -1 elevado a la n por el valor principal que tengo que obtener de acá, de ese intervalo cerrado, tal que esa n pertenece a los números enteros. Entonces mencionarte, haciendo recordar que una ecuación trigonométrica tiene infinitas soluciones. Y cómo esas infinitas soluciones las podemos expresar como un conjunto de solución, va a depender del valor de n y de esa expresión que está por acá. Esto es el desarrollo del conjunto de solución para una ecuación que está implicada el seno. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tenemos o nos presentan problemas donde ya no está implicada el seno, sino está implicada el coseno? Para el coseno tenemos que tener presente en qué varía su ángulo para poder encontrar en esta ocasión el valor principal. Justamente lo mismo, te había mencionado que los valores de seno y coseno varían entre intervalo cerrado -1 hasta 1. En presente ello. Entonces, ¿cómo encontramos el valor principal? El valor principal va a estar sujeto, va a pertenecer al intervalo cerrado de 0 a pi. De 0 a pi podemos encontrar los valores principales cuando nos presentan, en este caso, ecuaciones que implican al coseno. Era el caso anterior. Recuerda, para el seno solamente
el valor principal se encuentra en menos pi medios hasta pi medios cerrado. Para el caso del coseno sería de pi de 0 a pi cerrado. Posteriormente, ¿cómo encontramos la solución general de, de este coseno en una ecuación trigonométrica? Entonces se encuentra de la siguiente manera. Sería en este caso 2npi más menos el valor principal, tal que n pertenece en esta ocasión a los enteros. Entonces, mira por acá, esto es el conjunto solución para el seno, esto es el conjunto solución para el coseno. Hay que tener presente porque en el desarrollo de los problemas lo vamos a desarrollar de esta manera o de una regla práctica. Entonces, hay que tener presente eso. ¿En qué momento se presenta el conjunto solución para el seno? ¿En qué momento se presenta el conjunto solución para el coseno? Ahora, ¿qué pasaría si se me presenta la tangente? Recordarte que la tangente, su valor principal, va a pertenecer al intervalo abierto de menos pi medios hasta pi medios. ¿Y cómo sería su conjunto solución general? Su conjunto solución general va a quedar dado de la siguiente manera. Queda dado de npi más, solamente más, el valor principal. Entonces, estos tres serían los conjuntos soluciones respectivamente. Si se me presenta por acá una ecuación trigonométrica con seno, si se me presenta por acá una ecuación trigonométrica con el coseno, o por último, si se me presenta una ecuación trigonométrica con solamente la tangente. Ahora, ¿qué pasaría si se presenta una cotangente, si se presenta una secante, si se presenta una cosecante? Son exactamente lo mismo. Es decir, para la cotangente vendría a ser el mismo conjunto solución que la tangente. Y por acá lo tenemos, mira. La solución general para la cotangente es exactamente la misma, pero ojo que el valor principal tiene que estar sujeto a ¿qué cosa? Sujeto al intervalo abierto de 0 a pi. Solamente de 0 a pi. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero encontrar o se me presenta en una ecuación trigonométrica la secante? La secante, recuerda cuál vendría a ser su razón recíproca, el coseno. Entonces, cuando tú resuelves de la secante, va a ser exactamente el mismo conjunto solución del coseno, que significa 2npi más menos el valor principal, donde n pertenece a los enteros. Ojo con el de acá, que el valor principal está sujeto a este intervalo. Nos menciona que ese ángulo que va a pertenecer al valor principal está o pertenece al intervalo cerrado de 0 a pi menos el valor de pi medios. ¿Por qué le estamos quitando el valor pi medios? Porque cuando tú reemplazas, te va a generar un valor o un conjunto, en este caso, indefinido. Indefinido. Por eso no se está considerando el valor pi medios, porque cuando yo reemplazo pi medios dentro de la secante, su resultado de la secante de 90 sale un valor no definido. Bien, por eso no se está considerando. Lo mismo pasa para la cosecante. Para la cosecante, su conjunto solución viene a ser exactamente lo mismo de el seno. Ahí está. Pero ¿qué valor no se debe considerar en el valor principal? Mira, el valor principal dice que no pertenece a tita, pertenece al intervalo cerrado de menos pi medios hasta pi medios, menos el ángulo cero. Porque si yo evalúo el cosecante de cero, ¿qué me genera? Un valor indefinido. Por ese motivo, su valor principal no tiene que estar considerado como el cero. Bien, veamos algunos ejemplos a ver por acá. Un ejemplo. Nos están pidiendo haya la solución general de la ecuación. A simple vista vemos que está presente en esta ecuación el coseno. Entonces, si está presente el coseno, su conjunto solución tiene que ser esto de acá, el mismo que la secante. Es decir, el conjunto solución va a estar dado por 2npi más menos el valor principal. Así que, ¿qué necesito encontrar primero? El valor principal. Entonces, tú recuerdas que el coseno en este caso de 2 pi tercios, que viene a ser 120, el coseno de 120, ¿cuánto es? Menos un medio o también menos 0,5. Entonces, 120, verificamos, ese valor de 120 que está por acá pertenece al intervalo del coseno, es decir, al intervalo del valor principal que era de 0 pi.
Pertenece, sí, porque es de 0 hasta 180 y 120 sí pertenece a ese intervalo cerrado. Por tal motivo, el valor principal, ¿cuánto vale? 2 pi tercios. Entonces ya encontramos el valor principal. Ahora, como ya tenemos el valor principal, solamente nos quedaría reemplazar en el conjunto solución del coseno, que es exactamente lo mismo que la secante. Pero adicionalmente, recuerda por acá, tú tienes 2x. Ese 2x se tiene que reemplazar ¿en quién? En 2 pi más menos el valor principal. ¿Cuánto vale el valor principal? 2 pi tercios. Pero cuando tú vas a brindar una respuesta, ten presente, cuando tú vas a brindar una respuesta, la respuesta tiene que ser solamente en la variable x. En este caso tengo 2x. Pero fácil, no te compliques. Ese 2x que está en el lado izquierdo, ese 2 se está multiplicando, al lado derecho va a ir a dividir a cada uno de los términos. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría acá entonces que x es igual a n pi más menos pi tercios. Entonces, ese es el conjunto solución de la variable x. Recuerda que tú quieres solamente conjuntos de la variable x, no de 2x. Entonces, esta es tu respuesta final. Lo único que has hecho es dividirlo a cada uno de los lados de la ecuación entre 2. Entonces, ¿cómo quedaría el conjunto solución final? Recuerda que es del coseno. El conjunto solución final quedaría dado de la siguiente manera: n pi más menos pi tercios, donde esa n pertenece a los números enteros. Entonces, eso es una fórmula general para encontrar en este caso el conjunto solución. Recordarte que en este caso de la ecuación presenta infinitas soluciones. ¿Y cómo esas infinitas soluciones están resumidas? Están resumidas en este caso por esta fórmula. ¿De quién depende? Depende del n. ¿El n qué cosa es? Es un valor entero. Puede ser positivo o negativo con el caso del cero. Bien, eso sería cómo se desarrolla la solución general de una ecuación cuando está presente el coseno. ¿Qué se tiene que identificar en primera instancia? En primera instancia tienes que encontrar el valor principal. Una vez encontrado el valor principal que esté sujeto en este caso, su intervalo que pertenece, en este caso pertenece 0 pi, luego posteriormente tienes que identificar si es el coseno, cuál es el conjunto de solución que le corresponde al coseno. Y si acá presenta, por ejemplo, 12x o presenta 3x, tú tienes que despejar a la x sola. Y eso va a ser tu resultado. La x tiene que ser tu resultado final del conjunto solución. Pero ¿qué pasaría si yo tengo por acá 5x es igual a 12 pi más menos 2 pi tercios? Entonces yo me acuerdo que solamente necesito expresar la x sola. Ese 5 que está en el lado izquierdo pasa a dividir a cada uno de los términos. Quedaría 5n pi entre 5, 2n pi entre 5 más menos 2 pi, y en la parte del denominador sería 3 por 5, 15. Y eso sería mi desarrollo siempre y cuando acá no estuviera 2x, sino estuviera 5x. Y así sucesivamente para los diferentes casos. Recuerda que tu conjunto de solución tiene que ser expresado solamente en x, solo en x. Bien, si tienen consultas, dudas, pueden escribir por chat, prender su micrófono antes de pasar a la siguiente diapositiva. Ahí voy a verificar si es que hay algún mensaje. Ok, no viendo mensajes, no viendo consultas, proseguimos con la siguiente diapositiva. Entonces, si nosotros tenemos lo siguiente, ahora vamos avanzando por acá. Esto era la manera de encontrar una solución general en base al conjunto de solución determinada para seno, coseno, tangente y siempre y cuando encontrando el valor principal. Ahora vamos con una regla práctica. ¿Cómo encontrar en este caso las dos primeras soluciones y cómo se generan las demás soluciones? Solamente sumándole una vuelta, es decir, 2pi. ¿Qué nos menciona la regla práctica? Nos dice, a resolver una ecuación trigonométrica elemental, es decir, que está presente seno, coseno, tangente, secante, cosecante o cotangente, ¿qué se debe encontrar primero? Dos primeras soluciones que sean positivas, siempre positivas. Esto aplica para positivas. Entonces, tus dos primeras soluciones tienen que ser positivas. En ese sentido, se puede considerar entonces si alfa es una solución en el primer cuadrante, tenemos que encontrar otra solución que puede pertenecer al segundo cuadrante. ¿Qué pasaría si mi solución es positiva y pertenece al segundo cuadrante? Entonces mi otra solución sería pi, en ese caso 180, menos ese ángulo en radianes.
Pero ¿qué pasaría si mi solución positiva no estuviera en el segundo cuadrante, sino estuviera en el tercer cuadrante? Entonces, esa solución, que es la segunda, ¿cómo la encuentro? Sumando 180 más alfa en radianes. Ojo que sean radianes. Ya, ¿qué pasaría si no está en el segundo cuadrante, es negativa, en el tercer cuadrante mi solución es negativa y solamente mi solución sería positiva en el cuarto cuadrante? Si mi solución es positiva en el cuarto cuadrante, entonces esa segunda solución que es diferente al alfa, ¿cómo lo obtienes? Restando solamente una vuelta que es 2pi menos el alfa en radianes. Entonces, posteriormente, la tercera solución, la cuarta solución, la quinta solución, la sexta solución, se halla como añadiéndole, sumándole 2pi, es decir, 2npi, donde n pertenece a los enteros. 2pi, es decir, una vuelta más una vuelta más una vuelta más una vuelta a cada una de esas dos soluciones. Le vas a sumar 2pi a la primera solución y 2pi a la segunda solución, generando respectivamente la tercera y la cuarta solución. Y eso es lo que te menciona. Dice, posteriormente se añade 2npi a cada una de estas dos soluciones que sean positivas para obtener todas las soluciones requeridas. Ojo que tienes que tener en cuenta que tu conjunto solución, si te dan un intervalo definido, tiene que pertenecer a ese intervalo definido. Y si se pasa, pues no consideras. Si se pasa de ese intervalo, no lo consideras, solamente vas a considerar como soluciones aquellas que pertenecen a mi intervalo cerrado o abierto, dependiendo de qué es lo que te brinda el problema. Entonces, así de manera en texto no se logra entender. Vamos a ver un caso práctico. A ver, dice, hay el número de soluciones, ¿cuántas soluciones de la ecuación trigonométrica tangente de 3x es igual a 1? Donde, acá ya te dan un intervalo definido, mira, donde x pertenece al intervalo cerrado de 0 a pi. ¿Cómo sería? Graficamos nuestros cuadrantes, primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante. Nosotros podemos observar lo siguiente. Mira por acá. Si el x, dice por acá, si el x pertenecía al intervalo que era mayor igual que cero, pero menor igual que pi, yo observando en este caso mi razón trigonométrica elemental, veo que mi argumento, mi ángulo, ¿cuánto vale? 3x. Entonces fácil, yo necesito encontrar mi nueva restricción. ¿Entre qué valores va a variar el x? No, sino el 3x. ¿Qué hago? Multiplico al centro por 3x, a la izquierda por 3x y a la derecha por 3x. Entonces mi nuevo intervalo significa que 3x va a pertenecer al intervalo cerrado de 0 a 3pi. Esos, ojo, porque me presenta en esta ecuación. Yo tengo que trabajar con 3x. Entonces mi nuevo intervalo se extiende un poquito más, de 0 a 3x. Entonces necesito, ¿qué cosa? Encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar por acá. Necesito encontrar en qué ángulo la tangente es 1. Entonces recordamos nosotros en qué ángulo la tangente es 1, cuando ese ángulo tangente vale pi cuartos. Acá es positiva. Recuerda que la regla práctica tienes que buscar otro valor donde efectivamente esa razón trigonométrica es positiva. Recordamos, la tangente en el segundo cuadrante es positiva, no es positiva, es negativa en el segundo cuadrante. Y la tangente en el tercer cuadrante es positiva. Sí, efectivamente es positiva. Entonces mi otra solución, mi segunda solución va a pertenecer al tercer cuadrante. Y como pertenece al tercer cuadrante, me dice, si mi razón trigonométrica es positiva en el tercer cuadrante, ¿cómo obtengo ese valor, esa otra solución? Fácil, voy a sumar pi más pi cuartos. Recuerda que esto es tu alfa, esta es tu tita, esta es tu primera solución. Si tu primera solución positiva es pi cuartos y tú recuerdas que la razón trigonométrica es positiva en el tercer cuadrante, entonces sería en el tercer cuadrante por la regla práctica, otra solución sería pi más el alfa. En ese caso, tita sería pi cuartos. Eso sería mi segunda solución. ¿Y cómo sería mi tercera solución? Mi tercera solución sería a ese pi cuartos le voy a sumar otro 2pi. Y mi cuarta solución, si es que existe, ¿qué sería? Sumar a esto de acá, sumando, ¿cuánto nos daría? 5 pi cuartos. Sería, vamos a sumar, si es que existe una cuarta solución, ojo con eso. 5 pi cuartos más 2pi. Por acá resolviendo me quedaría 9 y cuartos. Y por acá resolviendo me quedaría
13 pi cuartos. Entonces, ¿cuáles serían mis soluciones? La primera solución sería pi cuartos, que está por acá. Mi segunda solución sería 5 pi cuartos, que está por acá. Y mi tercera solución sería, en este caso, pi cuartos más 2. Y la pregunta es, profesor, ¿por qué la cuarta solución no se considera? Vamos a ver por qué no se considera. Recuerda que esto que está por acá, ¿a qué tiene que estar sujeto? Tiene que pertenecer a nuestro nuevo intervalo, tiene que pertenecer al intervalo de 0 a 3pi. Pero efectivamente, cuando tú resuelves todo eso, 13pi entre 4 ya no pertenece al intervalo de 0 a 3pi, sino que es más de 3pi. Y al ser más de 3pi, esto de acá no se considera. Por tal motivo, solamente tienes tres soluciones. La primera, la segunda que has encontrado y esta tercera que sí cumple, que sí está dentro de este nuevo intervalo que se ha encontrado. Recuerda, ese nuevo intervalo tiene que ser para 3x. Entonces, la tercera solución sí cumple, sí es válido porque está dentro del intervalo. La cuarta solución no pertenece a ese intervalo. Por tal motivo, ya no sigo encontrando más soluciones, la quinta, la sexta, porque ya no van a pertenecer al intervalo. Por consiguiente, ¿cuántas soluciones tienes que están dentro de tu intervalo 3x? Solamente 3. Vendría a ser pi cuartos, 5 pi cuartos y el otro que es 9 pi cuartos, o también se expresa como pi cuartos más 2pi. Ojo con eso, ¿ya? Recuerda, ¿cómo obtienes la tercera? Vamos a borrar esto. ¿Cómo obtienes la tercera ecuación? La tercera solución, discúlpame. La tercera solución, ¿cómo lo encuentro? A la primera solución le sumo 2pi. ¿Y cómo consigo la cuarta solución si es que puede existir? A la cuarta solución lo voy a sumar ese 5 pi cuartos más 2pi. Así sucesivamente. Pero ojo que cuando tú encuentres la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, tienes que validar que esas soluciones que estás encontrando por acá tienen que pertenecer a ese intervalo. Si no pertenecen, no las consideres. Y si sí pertenecen, pues sí consideras dentro de tu conjunto solución. Bien. Si es que no existes consultas, dudas, podemos proseguir con la diapositiva. Esto es para la regla práctica. Esto es cuando tú no quieres emplear el valor principal, cuando no quieres emplear el conjunto solución y vas a generar cuando n vale 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3, cuando n vale 4. Ese es este caso. Si no quieres utilizar eso, utilizas esa regla práctica. Y si no te acuerdas la regla práctica, utilizas lo anterior. ¿Cuál es lo anterior? Lo anterior vendría a ser todo esto lo que hemos estado indicando. A ver, un minutito por acá. A ver, vamos a visualizar. Lo anterior es todo esto. Es decir, primero encuentras el valor principal, luego encuentras el conjunto solución. ¿Y cómo encuentro cada una de las soluciones? Pues dándole valores a n. N cuando vale 0, cuando vale 1, cuando vale 2, así sucesivamente. Pero recuerda que tienes que validar que esas soluciones que tú encuentras tienen que pertenecer a su intervalo. Es decir, en este caso, de 0 a pi. Tienes que verificar eso, siempre para los dos casos. Este es un caso de resolución, el otro caso la regla práctica, cuando encuentras una solución positiva, otra solución positiva, y la tercera y cuarta se genera como sumándole 2pi a cada una respectivamente. Bien, si es que no existe consultas, entonces proseguimos con la diapositiva. Tenemos por acá algunos valores principales que cuando te encuentres en los problemas ya de frente tú puedes obtener a qué ángulo pertenece, el valor principal. Mira, tenemos por acá el valor principal tanto para el seno de un ángulo tita, tanto para el coseno de ángulo tita. Recordate que ese valor de C, tanto para el seno como para el coseno, siempre pertenecen al rango de -1 y a 1. Ojo con eso, ¿ah? Porque cuando tú vas a factorizar, en este caso, existen casos que el seno es igual a 3, el seno es igual a 5. Entonces eso es un absurdo, no consideras esa solución, de frente descartas. Entonces vamos con el primer caso. Si la C es positivo, es decir, si puede ser 1, un medio, un tercio, si C es positivo, entonces su valor principal es un ángulo agudo, significa un ángulo menor que 90 grados. Recordate que acá tú tienes el valor principal que expresarlo en radianes, siempre en radianes. Entonces, si C es positivo en ambos casos, vamos a ver con el caso del seno de tita. Si C es negativo, ¿qué pasaría si C es negativo en el caso del seno de tita? Esto de acá pertenece por acá. Para el caso de seno de tita, si C es negativo, entonces su valor principal es el negativo del ángulo agudo.
Vamos a ver, ¿cómo sería un ejemplo? Ojo, si C es negativo, su valor principal es el negativo del ángulo agudo. Por ejemplo, si C es 1, su valor principal es 90 grados, pero esto si lo llevo a radianes, ¿cómo sería? Pi medios. Siempre y cuando C sea 1, es decir, que esto de acá sea 1. Ahora, ¿qué pasaría si C es menos 1? Para el caso, si C es menos 1, ojo por acá que dice, si C es negativo, su valor principal es el negativo del ángulo. Si yo sé que me da el seno de 90 me da 1, entonces si el seno de 90 es 1 y acá me sale mi ecuación menos 1 fácil, lo multiplico ese 90 por menos y esto sería lo mismo que menos pi medios. Entonces no te compliques. Cuando estás trabajando con seno, te dice, si el C es positivo, su valor principal, eso es un ángulo agudo. Ahora, si fuera menos 1, en este caso que es negativo, si tú sabes, entonces multiplícalo todo por menos, nada más por menos. Sería entonces en este caso menos 90, que es exactamente igual a menos pi medios. Eso es en el caso que sea negativo resultado de la C. Vamos con otro ejemplo. Si C es 0, entonces su valor principal es 0. Es idénticamente 0. Ahora, ¿qué pasaría para los dos casos? Mira por acá. ¿Qué pasaría si C es un medio? Yo tengo que encontrar un ángulo que cuando yo le aplico el seno me da un medio. Entonces, ¿cuál es ese caso? Es el ángulo de 30 grados, que en radianes, ¿cuánto sería? Pi sextos. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo seno de menos raíz de 2 entre 2? Esta razón trigonométrica es conocida, es para positivo, ojo para positivo. Para positivo sería el seno de 45, pero como en mi resultado me da negativo, fácil. Entonces su valor principal sería menos 45, que en radianes sería menos pi cuartos. Entonces, cuando se trata de radianes, solamente se multiplica por menos, nada más por menos. Bien, vamos con el siguiente. Recuerda que esto de acá te va a ayudar cuando se presenten en problemas cotidianos. Ya lo tienes ya encontrado sus valores principales para el seno. Ahora, ¿qué pasaría para el coseno? ¿Qué pasaría para el coseno? Nos dice si la C es negativa. ¿Aplicaría lo mismo? Es decir, multiplicar todo por menos. No. Para el C, cuando es negativa, ojo que este es el coseno. Para el coseno, ¿qué nos dice? Nos dice, para el coseno, si C es negativa, entonces su valor principal va a ser el suplemento del ángulo agudo. ¿Qué significa que C es el suplemento? Vamos a restar 180 menos ese ángulo que nosotros conocemos en el positivo. Por ejemplo, si C es 1, entonces su valor principal sería 0. ¿Qué significa que el coseno de 0, ¿cuánto es? 1. Ahora, ¿qué pasaría si sería el coseno de menos 1? Cuando es negativo el resultado, en ese caso la C, y yo conozco que en positivo vale 0, fácil. ¿Cuál sería el suplemento de 0? El suplemento de 0 sería en este caso 180 menos 0. ¿Y cuánto es 180 menos 0? Sería 180. ¿Y esto cómo se expresa en radianes? Pi. Por ese motivo, cuando es negativo sería el suplemento de 0. ¿Qué cuánto es el suplemento de 0? 180. Pero tú tienes que escribirlo siempre en radianes. En este caso sería un pi. Vamos con otro ejemplo. ¿Cuánto sería si C es 0? Entonces, cuando yo aplico el coseno de 90, me da un valor de 0. Entonces, el valor principal cuando C es 0 vale 90, que en radianes, ¿cuánto sería? Pi medios. Ahora vamos con otro caso. ¿Qué pasaría si yo necesito C que es igual a menos un medio? Cuando es negativo, ¿qué escribes en este caso? El suplemento. Y tú reconoces que por acá, que el coseno de 60, ¿cuánto es? Un medio positivo. Pero acá está negativo, fácil. ¿Cómo lo reescribes? Como el suplemento. ¿Cómo sería el suplemento? 180 menos 60, eso vendría a ser este ángulo que está acá. ¿Cuánto vale? 120. Pero tú tienes que escribirlo en radianes. Esto del suplemento, ¿cuándo se efectúa? Cuando el ángulo, disculpa, el C es valor negativo. Solo cuando C es valor negativo. Vamos con otro ejemplo, mira. Si tengo que C es raíz de 2 entre 2, pero negativo. Entonces yo reconozco fácilmente que cuando me da positivo, cuando es el coseno de 45, ¿no? El coseno de 45, ¿cuándo es? Raíz de 2 sobre 2. Pero acá me parece menos fácil. Lo escribo como su suplemento. ¿Cómo sería? 180 menos 45. ¿Cuánto me genera ese suplemento? 135.
Pero yo en mi valor principal lo tengo que escribir como radianes. Como radianes. Y así queda cada uno de los valores principales, tanto para el seno como para el coseno. Ojo, si en el seno el c es negativo, no te compliques, multiplica todo por menos. Y si el c es negativo, pero para el coseno, lo vas a reescribir, lo vas a escribir como su suplemento, siempre y cuando sea el valor de c negativo, como el suplemento, es decir, 180 menos ese ángulo que es positivo. Bien, si es que no existe consulta, pasamos con una última valor principal para la tangente y pasamos directamente a problemas. Me parece, creo que falta algo de resolución de triángulos oblicuos. A ver, pasamos a la siguiente. Tenemos por acá, para el valor principal de la tangente de θ que es igual a c, la ecuación tendrá soluciones para cualquier valor de c. Entonces, si c es positivo, su valor principal es un ángulo agudo. ¿Qué pasaría si c es negativo? Su valor principal es el negativo del ángulo agudo. Es decir, aplica lo mismo que en el seno. Por ejemplo, si c es 0, ¿cuál sería? La tangente de 0 es 0. Entonces su valor principal es 0. ¿Qué pasaría si tengo que c es raíz de 3? Entonces, ¿cuál es la tangente de un ángulo que lo aplico a la tangente de ese ángulo y me da raíz de 3? Evidentemente, eso proviene ¿de dónde? De 60. Entonces, su valor principal de ese c, que cuando vale raíz de 3, ¿cuánto vale? El valor principal vale 60, que en radianes sería pi tercios. Ahora vamos con el caso de negativo. Como te había mencionado, cuando la c es negativo, va a ser idénticamente similar a lo del seno, es decir, multiplicar por menos. Si acá raíz de 3 era positivo y esto corresponde a un ángulo de 60 que vale pi tercios, acá me dice menos raíz de 3. Fácil, multiplico por menos y se acabó. Sería el valor principal menos 60 grados, que es igual a menos pi tercios. Nada más. Vamos con uno, mira por acá. Si c vale 1, entonces tenemos que encontrar un ángulo que cuando yo le aplique la tangente me genera la unidad. Entonces eso pasa cuando el valor principal es 45. En radianes, ¿cuánto sería? Pi cuartos. Ahora por último, ¿qué pasaría si fuera menos 1? No me complico. Lo mismo que el anterior, pero multiplico por menos. Por menos. Eso es para el caso que se trabaje con un c negativo. Recuerda, c negativo vendría a estar por acá, un valor negativo. ¿Y qué pasaría para el coseno haciendo memoria? Para el coseno, si es negativo, trabajo con su suplemento. Bien, eso sería para los valores principales de las tres razones trigonométricas fundamentales, seno, coseno y la tangente. Entonces pasamos con la siguiente parte de la teoría. Tenemos la resolución de triángulos oblicuángulos. Por acá tenemos un triángulo, un ABC con sus vértices. Tenemos sus ángulos A, su ángulo B, su ángulo C. Tenemos sus lados opuestos del ángulo A vendría a ser A unidades, ángulo opuesto del lado opuesto sería B unidades y el tercer ángulo sería, disculpa, lado sería C unidades. Entonces todo este triángulo va a estar inscrito en qué caso en una circunferencia. Entonces por acá tenemos esta circunferencia presenta un radio en unidades también. Entonces, ese radio viene a ser de la circunferencia que está circunscrita al triángulo ABC. La demostración de todos los leyes va a ser solamente prolongar acá. Mira, imaginemos que todo esto que está por acá, este es un radio, este de acá también es un radio. Entonces podemos trazar por acá un lado y por acá otro lado. Y esto acá que se forma 90 grados, 90 grados. Y es así como se va a demostrar cada uno de ellos, con ese pequeño paso, con esos pequeños trazos, prolongando en este caso algunos lados adicionales y prolongando el diámetro que vale 2r. Tenemos la primera ley, la ley de senos. Cuando empleamos la ley de senos nos menciona que es proporcional, dice, cada lado va a ser proporcional a su ángulo opuesto. ¿Cómo sería? Sería por acá. Vamos a borrar este apartado de acá. Mira, tenemos la primera ley de senos como te mencionaba. La ley de senos nos menciona, dice, cada lado, en este caso el lado A, va a ser proporcional. ¿A quién? A su ángulo opuesto. ¿Cómo sería? A entre seno de A va a ser igual a B entre seno de B y esto también es igual al lado C entre seno de C. Y todo esto, como está el triángulo, está inscrito dentro de una circunferencia, entonces
¿Qué va a estar presente? Todo esto va a tener que ser igual a ¿qué cosa? A 2 veces el radio, que viene a ser el diámetro. Todo eso es 2 veces el radio, justamente como se menciona por acá. Entonces, la ley de seno, ¿cuándo vas a aplicar? Cuando tienes dos lados, un ángulo y un ángulo desconocido. O el otro caso, cuando tienes dos ángulos conocidos, un lado conocido y un lado desconocido. En ese tipo de casos. Es decir, que cuando tienes tres valores encontrados fijos y uno por encontrar. A eso se refiere. Entonces, posteriormente de acá también se desprende otra ley que viene a ser las leyes de cosenos. Esto de acá viene a ser su derivado, mira. ¿Qué significa? Que esta yo lo puedo expresar como 2R por seno de A. Y cada uno sí puede expresar cada uno de los lados. Esto es algo derivado siempre y cuando se puede emplear. En lo más general, como te mencionaba, es ley de senos. Ahora, ley de cosenos. ¿Qué nos menciona la ley de cosenos? Yo puedo expresar cada uno de los lados. En este caso, yo puedo expresar el A. El A se puede expresar como la suma de los cuadrados de sus otros dos lados. Sería C al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces el producto de esos dos lados multiplicado por el coseno. ¿Pero el coseno de quién? Si estos dos lados van a ser mis datos conocidos, el coseno va a ser del ángulo comprendido entre esos dos lados. Si yo tengo estos dos lados que lo tengo conocidos, entonces el coseno de quién va a ser? El coseno de A, siempre y cuando quieras encontrar el A. Entonces la ley de coseno sería, si yo tengo dos lados conocidos y quiero encontrar un lado y conozco un ángulo comprendido entre ellos, la formulita es, si yo quiero encontrar el A, sería A al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el producto 2 veces de esos dos lados conocidos por el coseno del ángulo comprendido entre esos dos lados ya conocidos. Esto es para el caso cuando quieras conocer, quieras encontrar el valor de A. Lo mismo pasaría cuando quiero encontrar el valor de B, cuando quiero encontrar el valor de C. Mira por acá, si yo quiero encontrar el valor de B, entonces, ¿qué datos tengo que conocer? Tengo que conocer la C, tengo que conocer el lado A y tengo que conocer este ángulo comprendido entre ambos. ¿Cómo sería por acá? Si yo quiero conocer B, entonces B al cuadrado sería A al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces el A por C por el coseno de este ángulo comprendido entre los dos datos que ya conozco. De manera similar se demuestra o se indica para el caso que quieras conocer el lado C. Eso sería para la ley de cosenos. Mencionarte entonces en qué momento aplico ley de senos, en qué momento aplico ley de cosenos. Ley de senos lo vas a aplicar cuando conoces, por acá, cuando se conoce dos lados y un ángulo. ¿Y qué necesitas encontrar? Otro ángulo. O el otro caso, cuando conozco dos ángulos y un lado. Con eso que consigo, consigo el otro lado y acá que consigo el otro ángulo, aplicando ley de senos. O también puedes aplicar, si es que en el hipotético caso te dan el radio, lo aplicas con el radio. Ahora, ¿en qué momento aplico o cuándo voy a utilizar ley de cosenos? Cuando se conoce dos lados y un ángulo comprendido entre ellos. Entonces, cuando tienes dos lados y un ángulo comprendidos entre ellos, ojo que tiene que ser comprendidos entre ellos, ¿ah? En el otro caso, no necesariamente tienen que ser comprendidos entre ellos. Lo vas a hallar o vas a aplicar ley de cosenos. Bien, vamos con la siguiente de la ley de proyecciones y ley de tangentes. Tenemos por acá la ley de tangentes en ese mismo triángulo. eh, Nos menciona lo siguiente. La ley de tangentes va a ser de la siguiente manera. Yo puedo expresar la suma de dos lados, A más C, dividido entre A menos C. Esto se escribe de la siguiente manera. Si en el numerador hay suma, tú lo vas a expresar como la igualdad de ¿quién? En el numerador sería la tangente de la semisuma de ¿quién es? Del ángulo A más el ángulo B, es decir, de los opuestos de esos lados que estás sumando, de esos opuestos, ángulos opuestos.
Y si en la división, en el denominador, aparece la diferencia de a menos c, esto en la igualdad va a aparecer como en el caso de la tangente de la semidiferencia. Esto es la semidiferencia. ¿Sería de quién? De los mismos ángulos. Si acá aparece el A, entonces el ángulo tiene que ser primero el A, después el C. Sería de la semidiferencia de esos dos ángulos. Entonces, ¿cuándo aplico la ley de las tangentes? Cuando te dan por dato algún valor, en este caso de dos ángulos, y el tercero ya queda dado. Eso es el momento para encontrar la tangente, cuando te dan dos ángulos. O en este caso, dos valores de lados. Y tienen que darte qué cosa, sus ángulos opuestos, si no, no saldría el problema. A ver, vamos con la siguiente. Lo mismo, ¿qué pasaría si en lugar de A más C escojo los datos de A más B? Entonces, lo único que tienes que cambiar, en lugar de evaluar para el ángulo C, evalúas para el ángulo B, y así sucesivamente, si es que quiero expresar en función de la suma de B más C. De igual manera. Para las leyes de las proyecciones, ¿qué no menciona las leyes de las proyecciones? Me dice, esa ley de proyecciones para su demostración, para ver cómo se genera, tú tienes que trazar, recuerda, en un triángulo, ¿cuántas alturas se pueden trazar? Tres alturas. Es decir, de acá puedo trazar una altura por acá, de acá puedo trazar una altura por acá, y de acá puedo trazar una altura por acá. Entonces, al trazar esas alturas, tú puedes encontrar las proyecciones. Por acá, por ejemplo, ¿cómo expreso el A? La proyección en este caso sería de lo siguiente. Esta B que está acá se puede escribir por acá y esta C se puede escribir por acá. ¿Cómo sería? Sería de esta manera. Esta C sería C por el coseno de B y esta B que está por acá se escribe B por el coseno de C. Entonces, mira, si todo esto que estaba acá valía A, yo el A también lo puedo expresar como ¿quién? Como la suma de las proyecciones, es decir, la suma de esta primera proyección más la suma de esta segunda proyección, sumando cuánto me da el valor de A, justamente lo que está por acá. Entonces, la ley de las proyecciones, ¿de dónde provienen? Al momento de tú trazar las tres alturas, puedes expresar cada uno de esos lados, en este caso de las proyecciones, como el lado por el coseno del ángulo donde justamente va a caer esa proyección. Entonces, cada uno de los lados se puede expresar como la suma de las proyecciones. Por ejemplo, ¿cómo sería para B? Para B, si yo quiero expresar esto de acá, sería la proyección de ¿quién? De C por el coseno de A. Y por acá, ¿cómo sería? De A por el coseno de C. Justamente como está en en esa igualdad. Es decir, cada uno de los lados se puede expresar como la suma de ¿quién? La suma de las proyecciones. ¿Y de dónde proviene esa demostración? Cuando tuve el momento de trazar las tres alturas de un triángulo. Bien, acá está la tercera proyección. Estos cuatro leyes son de suma importancia. Tú tienes que identificar qué datos tienes para poder evaluar en cada una de ellas y dar una respuesta. Eso sería todo entonces por la parte teórica. ¿Tienen consultas, dudas antes de proseguir con el primer problema? Están sencillos, ¿ah? No están complicados. A ver, vamos a visualizar los chat. No, no hay ningún mensaje, entonces podemos proseguir. Entonces tenemos el primer problema, problema número 1 de la semana 6, y nos dice, determina el conjunto solución de la ecuación. 4 coseno al cuadrado de x es igual a 4 coseno de x menos 3 seno al cuadrado de x. Entonces, cuando me piden el conjunto de solución, necesito saber al final con qué me quedo, con seno o coseno al momento de reducir todo ello. Las claves están por acá. Entonces, ¿qué hacemos para esta solución? Tenemos todo ello, todo lo que está en el lado derecho de la ecuación lo pasamos al lado izquierdo, de esta manera. Entonces sería, si al lado derecho el coseno, 4 coseno está sumando, pasa a restar, lo mismo. Si el 3 seno al cuadrado está restando, pasa a sumar al otro lado de la ecuación. Entonces, ¿qué más vamos a realizar? Mira por acá. Ese 4 coseno al cuadrado de x lo vamos a separar como la suma de ¿quién? Como la suma de un coseno al cuadrado de x más 3 coseno al cuadrado de x. Convenientemente, ¿por qué lo vamos a separar? Porque vamos a agrupar en esta ocasión a ellos, mira. 3 coseno al cuadrado de x más 3 seno al cuadrado de x. Si nosotros lo agrupamos y factorizamos al 3, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de esta manera. Factorizando el 3 quedaría 3 por el seno al cuadrado más, esto es el coseno de x,
Pero ojo con el de acá. ¿Tú te acuerdas en una identidad pitagórica cuando tienes el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x? ¿Esto cuánto nos da? La unidad. Entonces, todo esto que está en corchetes, de seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x, ¿cuánto me genera? 1. Al final tengo 3 por 1, nada más. Y me quedaría este caso. Mira, acá tengo un coseno al cuadrado de x menos 4 coseno de x más 3 es igual a 0. ¿Yo qué puedo resolver? Puedo resolver por aspa simple, ¿cierto? ¿Cómo sería por aspa simple? Por acá sería coseno de x por coseno de x. Por acá, ¿cuánto sería? 3 y 1, pero como me sale negativo, 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 al momento de multiplicar cruzado, ¿cumple lo que está acá? Sí cumple. Entonces, ya está factorizado por aspa simple. ¿Cómo quedaría ya factorizado por aspa simple? De la siguiente manera. Entonces vamos a borrar este dato que hemos hecho por aspa simple y ya factorizado, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría el coseno de x menos 1 por el coseno de x menos 3 es igual a 0. Entonces tenemos dos factores primos. Cada uno de los factores primos para encontrar la solución, ¿qué se hace? Se iguala a 0, se iguala a 0. Cuando tú lo igualas a 0, ¿cuánto vale por acá? El coseno de x vale 1. Cuando tú lo igualas por acá, a ver, vamos acá. Cuando tú lo igualas por acá, el coseno de x, ¿cuánto vale? 3. Pero justo al inicio de la clase yo te mencionaba que el resultado del coseno varía de menos 1 a 1. Pero acá me dice que el coseno es 3. Por tal motivo, cuando yo encuentro esta solución, pues las descarto. No cumple, es absurdo. El coseno no me puede dar un valor mayor que 1 ni menor que menos 1. Pero acá me dice que el coseno vale 3. Por tal motivo, esta solución queda descartada. No se resuelve, se elimina de manera. Entonces solamente me quedaría una única solución. ¿Cuál es la única solución? Que el coseno de x es 1. Porque el coseno de x es 3, es algo absurdo. Ya te mencionaba por qué motivo. Entonces, ¿qué nos quedaría? Solamente encontrar el valor principal. ¿Y cómo encontramos el valor principal? Nos dice acá. El valor principal es de este ángulo X. Ese ángulo X, como es coseno, tiene que pertenecer a ¿qué? Al intervalo cerrado de 0 a pi. Pero yo recuerdo a un ángulo que yo le aplique el coseno y me da la unidad. ¿Cuál vendría a ser? Vendría a ser el ángulo de 0. Entonces, ¿el valor principal es 0? Sí, porque justamente acá, mira, si X pertenece al intervalo de 0 a pi, y mi valor principal es 0, entonces justamente si pertenece a ese intervalo, por tal motivo el coseno de 0 es 1, es válido. Lo puedo considerar como el valor principal a 0. Ahora, ¿qué más necesito? ¿Te acuerdas cómo era el desarrollo del conjunto solución para el coseno? Era así, ¿cierto? Era en este caso 2npi más menos el valor principal donde n pertenece a los enteros. Este es el conjunto solución solo para el coseno. Entonces, si yo encontré que el valor principal vale 0, lo reemplazo acá. Reemplazando lo que me quedaría, esta manera que está por acá. Entonces, esto de acá es un recordar. Entonces, ¿qué te quedaría? 2npi más menos el 0. Más menos el 0 resolviendo todo ello, ¿cuánto valdría el conjunto solución? Por lo tanto, el conjunto solución de toda esta ecuación trigonométrica quedaría como 2npi, tal que n pertenece a los enteros. Entonces, por tal motivo, mi clave, ¿cuál vendría a ser? El ítem B. Y eso sería la respuesta para ese problema 1. Mencionarte cuando quieras resolver ese tipo de problemas, ¿qué tienes que hacer? Factorizar, reducir a una sola razón trigonométrica elemental. En este caso, nuestra elemental quedó como coseno. Luego verificar qué soluciones son válidas. En este caso, el coseno es igual a 3. No es válida, es absurdo porque el coseno nunca me va a dar un valor de 3. Siempre es menos 1 o 1 o en ese intervalo. Posteriormente, ¿qué encuentro? El valor principal. Recordar qué valores principales pertenece su rango en ese coseno. Posteriormente, como me pide el conjunto solución, entonces yo tengo que recordar, por lo anterior, el conjunto solución para el coseno queda dado como 2npi más menos el valor principal. Como tengo el valor principal, lo reemplazo y se acabó el problema. Eso sería para el problema número 1, la alternativa B. Si es que no existe consultas, podemos proseguir con el siguiente problema. Ok, continuamos entonces si es que no hay consultas, dudas. Problema número 2.
Problema número 2 nos dice, la altura a la que se encuentra un objeto después de ser lanzado desde el suelo hacia arriba con un trayecto vertical está dado por toda esta expresión que es un modelo matemático para el trayecto de un móvil en este caso. De un móvil en este caso en un trayecto vertical. En metros está todo eso donde t es el número de segundos, es decir, que la variable no es x, sino nuestra variable es el tiempo que esté transcurridos desde el lanzamiento, donde nos menciona que esa t va a pertenecer a un intervalo de 0 a pi, de 0 a 15, intervalo cerrado. Entonces nos pregunta, si de ese modelo matemático, ¿cuántos segundos tiene que transcurrir el balón, la pelota, para encontrarse a una altura de 8 metros? Si todo lo que está resaltado de color azul es el modelo matemático, entonces todo ese modelo matemático al final, ¿cuánto tiene que ser? Según la pregunta, tiene que valer 8. Entonces, del enunciado que tenemos, si este es el modelo matemático para el trayecto vertical, todo esto, ¿cuánto tiene que ser según la pregunta? Tiene que valer 8. Y ahí tenemos planteado nuestra ecuación. Entonces, a partir de esa ecuación, vamos a resolver y quedarnos con una, en este caso, una razón trigonométrica elemental, sea coseno o tangente. Entonces acá fácil, ¿qué podemos hacer? Si al lado izquierdo tengo un 8 y al derecho tengo también un 8 y son el mismo signo, se puede cancelar, cancelar. Después, si acá aparece ya cuando lo cancelo aparece el 0, a ambos términos de la izquierda a la derecha lo puedo dividir entre menos 4, acá menos 4 y acá menos 4 y acá 0 entre menos 4 sigue siendo 0. Por consiguiente, ¿qué me quedaría si hago eso de dividir a cada uno de los términos entre 4? Nos queda de la siguiente manera. Acá nos quedaría ya, ¿qué cosa? Nos quedaría coseno al cuadrado del ángulo pi por t entre 20 más el coseno del ángulo pi por t entre 20. ¿Y todo eso cuánto vale? 0. Entonces acá todavía necesito factorizar, necesito hacer algo para encontrar con una razón trigonométrica elemental. Pero me doy con la sorpresa que se repite coseno y coseno. Así que lo puedo factorizar al coseno a ambos términos. Factorizando el coseno, ¿qué te quedaría entonces? Cuando tú factorizas al coseno, te queda el coseno de pi t entre 20 es igual al coseno de pi t entre 20 más 1. Entonces ya está factorizado. Como ya está factorizado y todo eso te da 0, ¿qué vas a hacer? Cada uno de los factores primos, como tienes dos factores primos, lo igualas a 0, lo igualas a 0. Ya está. Entonces al igualarlo a 0, ¿qué te quedaría por acá? El primero, si lo igualo a 0, me quedaría el coseno de pi t entre 20 vale 0. Si el otro caso lo igualo a 0, vamos a poner por acá, sería el coseno de pi t entre 20 más 1 es igual a 0. ¿Eso cómo se soluciona? El coseno de pi t entre 20, esto es igual a menos 1, justamente como está por acá. Entonces, cada uno de los factores primos ha igualado a 0 y hemos encontrado esos valores. De c, en el primer caso vale 0, en el segundo caso vale menos 1. Menos 1. Entonces, ¿para qué valores o qué ángulos cuando yo aplico el coseno me da 0? Veamos acá. El ángulo, por ejemplo, cuando yo aplico el coseno de 90, me da 0, justamente si es válido. Ahora, para el caso del coseno de 2, este es 270. Para 270 también me da 0, ¿cierto? Yonón o yonín, de eso proviene. Acá viene de 90. Cuando yo aplico el coseno de 90 me da 0. Cuando yo aplico el coseno de 270 también me da 0. Ahora, ¿qué pasaría por acá? Mira, cuando yo aplico el coseno de pi t entre 20 es igual a menos 1. Este tipo de casos, cuando se da? Cuando tú aplicas el coseno de quién? Del ángulo 180. Cuando tú aplicas el coseno del ángulo 180, ¿cuándo te genera? Menos 1. Entonces tengo en este caso tres posibles soluciones. Tengo pi medios, tengo 3 pi medios, tengo pi. De esas tres posibles soluciones que hemos encontrado al, al igualar cada uno a 0, el otro igualar a menos 1, tenemos que verificar que esas tres soluciones estén dentro de nuestro intervalo. Pero recuerda, mira, según el problema nos dice que el intervalo t pertenece de 0 a 15, intervalo cerrado. Pero nuestro argumento por acá, ¿cuánto vale? Pi
por t entre 20. Así que acá multiplicamos pi por t entre 20, acá por pi entre t entre 20 y pi por t entre 20. ¿Cómo quedaría si multiplicas cada uno de esos valores para ver nuestro nuevo rango? Recuerda, tenemos que encontrar nuestro nuevo rango. Esto sería 90, esto sería 270. Ya está. Mira, cuando yo multiplico esta t por pi entre 20 y el 0 por pi entre 20 sigue siendo 0 y 15 por pi entre 20, ¿cuánto me queda? 3pi cuartos. Eso es mi nuevo rango. Entonces, esas soluciones que yo he encontrado, tengo que verificar que pertenecen a ese rango. Si no pertenecen, pues los descarto, porque solamente he encontrado tres soluciones. A ver, esto sería 3pi cuartos, vendría a ser por acá 135. Significa que ese pi t entre 20 sería rango de 0 a 135. Y la respuesta es, si yo tengo tres soluciones, voy a verificar aquellas que están dentro de ese intervalo de 0 a 135. Vemos por acá, ¿el 180 pertenece a ese intervalo? Pues no, no pertenece, así que lo descarto, no es una solución. El otro, 270 pertenece al intervalo, no pertenece al intervalo, así que lo descarto. Me quedo con 90. 90 pertenece de 0 a 135, sí. Así que 90 sí es una solución. Entonces al final, como yo tenía tres soluciones, pero verifiqué en mi nuevo intervalo de t, que es de 0 a 135, he verificado que solamente de esas tres soluciones me queda una. Por consiguiente, la solución que me queda sería pi t entre 20 es igual a pi medios, mi única solución. Pero ¿qué te pide el problema? Después de cuántos segundos la pelota se encontrará a 8 metros? Entonces fácil. Entonces eso de acá sería igualar nada más, pues. Esto sucede cuando el ángulo es de pi t entre 20 es igual a pi medios. Entonces, ¿cómo haríamos? Acá cancelas pi. ¿Cómo quedaría? Ese 20 que está dividiendo pasa a multiplicar y nos quedaría que t, ¿cuánto vale? 10. ¿10 qué? 10 segundos. Entonces, en este caso, como solamente te quedaba una única solución, que era pi medios, y ese pi medios, ¿cuánto valía? Valía pi t entre 20. Tú tenías que resolver si en ese caso, ¿cuánto vale t? Reemplazando en esa igualdad. Justamente como está por acá. Si me vale, dice que pi t entre 20 es igual a pi medios. Entonces yo despejo la t. ¿Cuánto vale la t? Vale 10. Significa que como hay una única solución, esa solución va a suceder cuando t vale 10. Pero ¿qué cosa era t? Era segundos, se mide en segundos, en unidades de segundos. Entonces mi respuesta final solamente presenta una única solución. ¿En qué instante? En el segundo 10. Por lo tanto, la pelota se encontrará a una altura de 8 metros. ¿Después de cuántos segundos? De 10 segundos. Esto de acá recuerda que se ha hallado solamente como había tres soluciones iniciales. Luego verificamos en nuestro nuevo intervalo y de esas tres soluciones, dos no pertenecían y una sí pertenece. Nos quedamos con esa única solución. Y luego igualamos el ángulo con esa solución y al verificar despejamos la t. Entonces, esa solución, ¿cuándo sucede? Cuando la t vale 10. ¿Pero qué significa la t? La t significa el número de segundos. Entonces, ese 10 significa 10 segundos. Por lo tanto, toda esa ecuación que va a valer 8 va a suceder cuando t vale 10 segundos. Justamente la respuesta vendría a ser el ítem A. ¿Tienen consultas, dudas antes de pasar al problema número 3? Voy a verificar a ver sus chats. A ver, un minuto. Ok, si no hay consultas, dudas, podemos proseguir con el problema número 3. Para el problema 3, ¿qué te menciona? Dice, la temperatura de una ciudad en cierto día está dada por la expresión 18 más 6 seno del ángulo pi t entre 8. Es decir, esa expresión por acá me está generando, es un modelo matemático que ¿qué me genera? Los grados Celsius, en este caso, de la temperatura, ¿no? En un determinado día. Ese es un modelo matemático que me va a generar la temperatura en un día, cualesquiera que me presente el problema. Entonces dice donde t es el número de horas, o sea que t se escribe en horas, transcurridas desde la medianoche. Ojo que es desde la medianoche. T pertenece de cero, intervalo cerrado de 0 a 24. Ya tenemos un intervalo. Entonces, posteriormente tenemos que verificar para qué intervalo
corresponde nuestro nuevo ángulo. Determine el número de veces en que la temperatura fue de 21 grados durante dicho día. Entonces, cuando te dice determine el número de veces, significa cuántas soluciones van a corresponder a esa ecuación. Eso es lo que te pide. ¿Cuántas ecuaciones hay? Entonces, ¿qué tenemos? Que ese modelo matemático, ¿cuándo va a suceder o qué nos va a generar? Nos genera en esta ocasión, por la pregunta, nos va a generar una temperatura de ¿cuánto? De 21 grados Celsius. Entonces, ese modelo matemático es igual a 21 por el dato del problema. Nos dice que tenemos que encontrar cuándo sucede que nos da o nos genera en este caso esa dicha temperatura. Entonces, para este problema vamos a resolver de la siguiente manera. Ese 18 que está sumando lo pasamos a restar. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría 3. Acá 6 seno de pi t entre 8. Posteriormente, ¿qué realizamos? Ese 6 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría 3 entre 6, que ¿cuánto vale? 1/2. Entonces nos quedaría solamente que el seno de pi t entre 8, ¿cuánto vale? 1/2. Entonces con ello vamos a reemplazar y vamos a encontrar el valor principal. Recuerda, acá voy a presentar uno de los dos métodos. Uno puede ser con el conjunto solución o el otro puede ser con el método práctico, es decir, encontrando las dos soluciones. Las dos soluciones y positivas, ojo, que sean positivas. Y posteriormente se le suma más 2pi, más 2pi y verificando que esté dentro del intervalo. Ok, esto como quedaría entonces, como te estaba mencionando, sería el seno de pi t entre 8 es exactamente 1/2. Voy a resolver con el problema de encontrando el valor principal. Ahora necesito encontrar un ángulo que aplicando el seno me dé 1/2. ¿Eso qué ángulo vendría a ser mi valor principal? Recordamos por acá. Como estás trabajando con el seno, en este caso la entidad elemental, entonces el ángulo va a pertenecer al intervalo cerrado de menos pi medios hasta pi medios. Justamente por acá mi valor principal es 30, que sería pi sextos. ¿Y pi sextos pertenece a este intervalo? Sí, sí pertenece. Entonces, como sí pertenece a ese intervalo, ¿cuánto vale mi valor principal? Pi sextos. Ya está el valor principal, ya lo encontramos. Entonces, ¿qué necesito generar? Necesito generar cuál es ese conjunto solución de ese valor principal. ¿Cómo sería? Para el seno sería npi más menos 1 a la n por el valor principal. Como ya tienes el valor principal, lo reemplazas. ¿Cómo quedaría? Ese ángulo tita, que viene a ser este de acá, es exactamente a pi t entre 8, es igual a n por pi más menos 1 a la n por pi sextos. Ya está. Ahora, mencionamos por acá, como nosotros nos dice que ese t pertenece al intervalo de 0 hasta 24 intervalo cerrado, pero en nuestro ángulo está pi por t entre 8, así que esa restricción para este intervalo tenemos que convertirlo a esta expresión, porque estamos trabajando con ello. Entonces todo multiplicamos por pi entre 8 y vamos a encontrar nuestro nuevo intervalo. Multiplicando todo ello, nuestro nuevo intervalo, ¿cuánto sería? Sería intervalo cerrado de 0 a 3pi. Entonces todas las soluciones que vamos a encontrar tienen que estar de 0 a 3pi. ¿Cómo encontramos? Mira, vamos a encontrar la primera solución. Voy a escribirlo por acá. ¿Cómo encontramos la primera solución? Cuando n vale 0. Si n vale 0, lo reemplazas acá. ¿Cómo sería? Vamos acá. Si n vale 0, tú lo reemplazas acá. Vamos a ver, esto es un caso. El otro caso es de la regla práctica, ¿ya? Sería n, 0 por pi, más menos 1 a la 0 por pi sextos. 0 por pi, 0. Menos 1 a la 0 es 1. Y 1 por pi sextos me queda pi sextos. Entonces mi primera solución, ¿cuánto sería? Pi sextos. Ahí está la primera solución. Y la pregunta es, ¿este pi sextos pertenece de 0 a 3pi? Sí, así que sí se considera. Vamos a conseguir nuestra segunda solución. ¿Cuánto es nuestra segunda solución? Cuando n vale 1. Cuando n vale 1, lo reemplazas acá. Sería 1 por pi más menos 1 a la 1 por pi sextos. 1 por pi es pi. Menos 1 a la 1 es menos por pi sextos. Ahora, ¿qué te queda? Pi menos pi sextos, ¿cuánto quedaría? 5 pi sextos. Entonces, la pregunta, ¿cuánto es 5 pi sextos? 5 pi sextos vendría a ser 150 grados.
Entonces, 150 grados está desde 0 hasta, esto vendría a ser como 540, ¿ya? 3pi. Entonces, 150 grados, ¿pertenece a ese intervalo nuevo que hemos encontrado? Sí. Si sí pertenece, entonces es mi segunda solución. Ahora, a partir de acá, como tú has encontrado dos soluciones, ¿te acuerdas por la regla práctica? Cada una de ellas los puedes sumar más 2pi y tienes que verificarlo. Es decir, mi tercera solución sería el primero sumándole 2pi y verificamos, y la segunda sería sumándole 2pi y verificamos. Si no quieres hacer eso, vuelves a generar por acá. Mira, mi tercera solución, ¿cómo sería? Cuando n vale 2. Entonces multiplica 2 por pi más menos 1 al cuadrado por pi sextos. Quedaría 2pi menos 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1, sería positivo, ¿cierto? Sería más pi sextos. Es justamente lo que está por acá. ¿Te acuerdas que te había mencionado que la tercera solución se encontraba solamente sumando a la primera solución 2pi? Justamente está por acá, pero vamos a ver si pertenece a ese intervalo. ¿Cuánto sería por acá? Sumando sería, a ver, 12, 13 pi sextos. Como podemos ver, está dentro de 0 a 3pi. Sí está dentro. Entonces, sí es nuestra tercera solución, justamente como está por acá. Ya tenemos tres soluciones. Ahora vamos con la cuarta solución, pero recuerda, la cuarta solución, ¿cómo tú la encontrabas? La encontrabas sumando 5pi sextos más 2pi, ¿cierto? Justamente vamos a verificar ello, ¿ya? Por acá, ¿cuándo se genera la cuarta solución? Cuando n vale 3. Cuando n vale 3, lo reemplazas. Sería 3pi más menos 1 al cubo por pi sextos. Sería por acá 3pi menos 1 al cubo sería menos 1. Sería menos pi sextos. Esto resolviendo tendría que ser ¿cuánto? Si tú lo resuelves sería 18, sería 17 pi sextos. Y esto acá resolviendo ¿cuánto sería? También 17 pi sextos, ¿no? ¿Son exactamente lo mismo? Sí, son exactamente lo mismo. Ahora, 17 pi sextos pertenece de 0 a 3pi. Sí pertenece. Entonces mi cuarta solución, ¿cuánto valdría? Mi cuarta solución sería 3pi menos pi sextos. ¿Qué cuánto sería? Sería 17 pi sextos. Ahora, ¿qué pasaría si yo sigo hallando otra solución más? Vamos a hallar otra solución más. Cuando n vale 4. Cuando n vale 4 sería 4pi más menos 1 a la 4 por pi sextos. Resolviendo, ¿cómo sería? 4pi menos 1 a la cuarta sería 1. Acá sería más pi sextos. La pregunta es, 4pi más pi sextos pertenece a 0 hasta 3pi, no pertenece porque ya se pasó, tiene 4pi más algo. Si mi nuevo intervalo era de 0 a 3pi, pues esto de acá no pertenece. Por tal motivo, ya no existiría una quinta solución y paramos a encontrar las soluciones. Entonces, ¿cuántas soluciones tienes que pertenecen a ese nuevo intervalo? Solamente las que observas acá. Vamos a ver cuántas hay. Como tú puedes observar, tienes una solución, dos soluciones, tres soluciones, cuatro soluciones, que justamente en esas cuatro soluciones han sido generadas por nuestro conjunto solución, que está por acá. Nuestro conjunto solución ¿de quién? Del seno. Ha sido encontrado, es decir, cuando n vale 0, cuando n vale 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3. Pero cuando yo reemplazo cuando n vale 4, lastimosamente ya pasa de mi intervalo, ¿cierto? Sería 4pi más algo. Si es 4pi más algo, pues no pertenece a este intervalo. Por tal motivo, dejo de seguir buscando soluciones. Entonces, ¿cuántas soluciones tienes? 4. ¿Qué significa que tenga 4 soluciones? Que tienes 4 valores que los reemplazas acá y te generan 21. Por lo tanto, la temperatura fue de 21 grados Celsius 4 veces al día en estas 4 soluciones, en esta primera solución, en esta segunda solución, en esta tercera solución y en esta cuarta solución. Tienes 4 soluciones que serían que se van a repetir 21 grados durante ese día. Pero ¿qué pasaría si me hubieran pedido en cada una de esas soluciones en qué tiempo fue? Pues sencillo, como el problema anterior, lo igualas cada uno de ellos. Igualas, por ejemplo, ellos dos y despejas t. O el otro caso, igualas ellos dos y despejas t. Y así sucesivamente para encontrar el tiempo.
¿Tienen consultas, dudas para este problema? Recuerda que es importante. Tú lo puedes resolver por quién. Lo puedes resolver por la regla práctica o lo puedes resolver encontrando el valor principal, luego recordando cuál es el conjunto solución del seno y del coseno o en el hipotético caso de la tangente y ver que esas soluciones tienes que verificar que pertenezcan cada una de ellas. ¿A dónde? Que pertenezcan al nuevo intervalo. Si no pertenece, pues ahí paras de encontrar soluciones y eso serían todas tus soluciones. Entonces, en este problema, ¿cuántas soluciones tengo? Cuatro. ¿Qué significa que tenga cuatro soluciones? Que el problema va a ser en cuatro tiempos, me va a generar en este caso la temperatura de 21 grados. Bien, si nos hice consultas dudas, podemos pasar al problema número 4. A ver, vamos con el problema 4. Para el problema número 4 nos menciona, la dirección de lanzamiento de un proyectil forma un ángulo de medida de θ radianes respecto a la horizontal. Si el alcance horizontal de proyectil es secante de θ por un hectómetro, donde θ es la mayor solución, pero negativa. Ojo que θ dice que no es positiva, ¿ah? Es la mayor solución negativa de toda esta ecuación. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Que esa ecuación tenemos que reducirla a una razón trigonométrica elemental. ¿Qué significa elemental? Que tenemos que expresarlo como seno o coseno o tangente, como crean conveniente. O también la secante o la cosecante. Bien. Mencionarte por acá que este de acá está el hectómetro. Un hectómetro en metros. ¿Por qué te hago mención eso? Porque en tus claves aparece metros. Un hectómetro equivale a ¿cuántos metros? A 100 metros. Entonces dejémoslo esas unidades por acá para que posteriormente encontramos cuánto sale 5 hectómetros, 10 hectómetros y lo reemplazamos a metros y verificamos la clave. Ok, solución. ¿Qué hacemos? A partir de esa ecuación que está por acá, que es coseno de 3x por coseno de x más seno de 5x entre 2 por seno de 3x entre 2 es igual a 0. Nosotros recordamos lo siguiente, que tenemos multiplicación de cosenos y multiplicación de senos. Del tema anterior, si tenemos multiplicación de cosenos y multiplicación de senos, esto lo podemos transformar ¿en qué? En suma de cosenos o en diferencia de cosenos. Vamos a mencionar por acá la formulita. A ver, cuando tú tienes un producto de cosenos, ejemplo así, el coseno de A por el coseno de B, ¿esto proviene de dónde? De una transformación en suma, sería el coseno de A más B más el coseno de A menos B. Entonces, esto de acá se parece a una suma de cosenos. Y esto de acá de seno por seno, ¿de dónde proviene? Esto proviene de dos veces el seno de A por el seno de B. Esto viene de una diferencia de cosenos. ¿Cómo sería? Coseno, ojo con esto, es A menos B. Primero la resta, menos el coseno de la suma. Entonces vamos a reescribir todo ello. Pero ¿qué hemos hecho para, mira, acá no aparecía el 2, acá no aparecía el 2, acá no aparecía el 2. Entonces hacemos un artificio. A cada uno de los términos lo multiplicamos por 2 y por 2. En este caso 0 por 2 sigue siendo 0, así que no altera en el lado derecho de la igualdad. Entonces esto de acá, ¿cómo se reescribe? Se va a reescribir como el coseno de la suma. El coseno de la suma sería coseno de ¿quién? Coseno de 4x más el coseno de quién? El coseno de la diferencia, coseno de 2x. En el siguiente caso viene la diferencia de cosenos. ¿Quién con quién vamos a restar? 5x entre 2 menos 3x entre 2. Acá sería el coseno de la diferencia. Entonces restamos por acá 5x entre 2 menos 3x entre 2. Restando 2x entre 2, simplificando, ¿qué me queda? X. ¿Cuánto vale acá? Coseno de x menos el coseno de la suma. Sumamos 5x entre 2 más 3x entre 2. Sería 8x entre 2 dividiendo 4x. Sería el coseno de 4x. Y esto es igual a 0. Entonces, aplicando ese tema anterior que era las transformaciones de productos a sumas o diferencia de cosenos, podemos reescribir eso de la siguiente manera. Pero mira, esto es el desarrollo que justamente está en esta línea. Todo lo que hemos hecho de color rojo está en esta línea.
Ok, entonces observando toda la segunda línea, tú te puedes dar con la sorpresa de quién con quién se puede cancelar. Mira, coseno de 4x positivo, coseno de 4x negativo. Se cancela. Y al final, ¿qué me queda? Coseno de 2x más coseno de x. Como son suma de cosenos, en la suma de cosenos, ¿cómo sería? Vamos a escribir por acá. La suma de cosenos cuando tienes coseno de un A más coseno de un B, esto es igual a dos veces el coseno de la semisuma A más B entre 2 por el coseno de la semidiferencia A menos B entre 2. Entonces acá, ¿cómo lo reescribo? Lo reescribo como 2 por el coseno de la suma entre 2. Sería 2x más x, 3x, y lo divido entre 2. Y esto lo multiplico por la semidiferencia. Sería 2x menos x, una x, y lo divido entre 2. Esto lo igual a 0. Justamente como está en la siguiente línea. Esto quedaría así, justamente eso de acá. Pero adicionalmente, mira, si este 2 que está acá multiplicando lo puedo pasar a dividir, sería 0 entre 2, sigue siendo 0. Por tal motivo, en la siguiente línea ya no me aparece el 0. ¿Por qué? Porque ese 0 que estaba al lado izquierdo se ha pasado a dividir y 0 entre 2 sigue siendo 0. Justamente nos queda lo mismo que está en ese apartado. Acá está. Acá estamos. Mira, en este apartado de acá. Ese 2 que estaba multiplicando al lado izquierdo se pasó a dividir. Entonces, ¿qué nos quedaría? Que el coseno de 3x entre 2 por el coseno de x entre 2 es igual a 0. Entonces, acá sencillo. Como tienes la multiplicación de dos factores primos, cada uno de ellos lo igualas a 0. Igualamos a 0, igualamos a 0. Cuando lo igualas a 0, nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría que el coseno de 3x entre 2 es igual a 0 y nos quedaría que el coseno de x entre 2 es igual a 0. Ahora necesito buscar un ángulo que cuando le aplique el coseno me da 0. ¿Ese ángulo cuál sería? Ese ángulo vendría a ser 90, ¿no? Cuando yo le aplico el coseno de 90 me da 0. Pero ojo con el de acá. Nosotros tenemos que ese ángulo 3x entre 2 es menos 90. Vamos a ver por qué motivo le hemos puesto menos 90 y por qué no le hemos puesto 90. Es decir, pi medios. Por el siguiente motivo, ¿tú te acuerdas que cuando aplicas el coseno de menos un ángulo negativo, esto es exactamente a poner el coseno del mismo ángulo pero positivo? Solamente para el coseno y para la secante. Solamente para esas dos razones trigonométricas, el ángulo negativo se conserva, se vuelve positivo. Ahora, ¿con qué intención se hace ello? Imagínate, si esto vale pi medios, acá lo puedo poner como menos pi medios, que es exactamente lo mismo. ¿Con qué intención? Porque en el problema que me dice que tita es la mayor solución negativa. Si me dice que es negativa, pues no voy a trabajar con pi medios positivos, sino trabajo con menos pi medios. Menos pi medios. Con esa intención se pone el negativo. ¿Y con qué más se puede justificar? Se argumenta con el coseno de un ángulo negativo. Es exactamente lo mismo que un ángulo positivo. Entonces, por ese motivo aparece que 3x entre 2 es menos pi medios y x entre 2 también es menos pi medios. Porque ambos, cuando yo le aplico el coseno, me sigue generando, ¿qué cosa? Me sigue generando el valor de 0. Ahora, ¿qué necesitas encontrar? Acá puedes encontrar la x, despejas. ¿Cómo despejo acá la x? Cancelo, cancelo, x ¿cuánto vale? Menos pi tercios. Acá puedo conseguir otro valor de x. Cancelo, cancelo, ¿cuánto vale x? Menos pi. Es decir, acá cuánto vale menos 60 grados y acá cuánto vale menos 180 grados, en los dos valores de x. Y si me preguntaran, en este caso, esos valores de x, que es el ángulo, ¿cuál sería el mayor solución negativa? La mayor solución negativa es en los negativos, es aquel valor que tiene menos, el que está más cerca al cero. ¿Quién está más cerca al cero? El 60, entonces él vendría a ser el mayor en los negativos y el que está más lejos del cero vendría a ser el menos 180, que viene a ser la menor solución, el menor ángulo. Entonces, cuando tú vas a resolver y te pidan encontrar cuál es la mayor solución negativa, es todo lo contrario de lo que conoces de los positivos. Recuerda los positivos, el número que está más lejos del cero es el mayor. En los negativos es todo lo contrario, el número que está más cerca al cero viene a ser el mayor. Entonces, por acá nos habíamos quedado
en que si nosotros resolvemos eso, despejamos x para las ambas dos soluciones que tenías, x valdría menos pi tercios, que es menos 60. En el otro caso, x vale menos pi, menos 180. Entonces, como me piden elegir la mayor solución, pero negativa, ¿cuál sería? En este caso sería esto, que es menos 60 o menos pi tercios. L es la mayor negativa. Listo. Como L es la mayor negativa, como está seleccionado por acá, eso dice que corresponde a un ángulo tita. Entonces ya tenemos el ángulo tita, ya lo mostramos, es menos pi tercios. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente reemplazar. Vamos a reemplazar ¿en dónde? Reemplazamos en lo que nos pide. Nos pide la secante de tita. Pero tú recuerdas que es un ángulo negativo, solo el coseno y solo la secante. Mira, secante de menos pi tercios. Solo, recuerda, solo coseno y secante, si es negativo, se vuelve positivo. Estos entonces, ¿cómo encontrar qué cosa? Encontrar la secante solo de pi tercios. ¿Qué es exactamente encontrar la secante de quién? De 60. ¿Y cuánto vale la secante de 60? 2. ¿2 qué? 2 hectómetros. Entonces la respuesta final sería 2 hectómetros, pero visualizando las claves, no está en 2 hectómetros, está en metros. Pero al inicio te había mencionado que un hectómetro valía 100 metros. Lo único que tienes que hacer, si tienes 2 hectómetros, multiplicas por 2. Entonces, 2 hectómetros, ¿cuánto vendría a ser según tu clave? Según tu clave, el alcance horizontal, que son 2 hectómetros, corresponde a 200 metros. Y con eso estarías dando respuesta a ese problema número 4. En este caso vendría a ser el ítem C, la alternativa de la respuesta, en este caso del problema 4. Recuerda, ¿por qué el problema 4 se ha seleccionado que es menos pi medios, que es menos 90? Porque me mencionaba que tiene que elegir el ángulo que sea la mayor solución negativa. Entonces, como trabajo con el coseno, ese coseno yo lo puedo trabajar tanto como positivo como negativo, porque el coseno y con y la secante a cualquier ángulo negativo lo convierte a positivo. Con eso sería este argumento de acá. Bien, si no existe consultas, dudas, podemos proseguir con el problema 5. Vamos a dejar por acá un minutito visualizando, a ver. Bien, no hay consultas, no hay dudas, entonces proseguimos con el siguiente problema. Problema número 5. Ya a partir del problema 5, problema 6, problema 7 y 8 son solamente resolución de triángulos oblicuángulos. Mira, en un instante dice los cables de dos remolcadores forman un ángulo de 60 grados. ¿Cómo visualizas ahí? ¿Cómo se representa en la figura? Determine AD, es decir, la incógnita está por acá. Necesito encontrar esto. Pero recuerda, tengo dos datos y tengo un ángulo entre ellos. Cuando tengo dos datos y un ángulo comprendido entre ellos, necesariamente no voy a aplicar la ley de seno, ¿cierto? Aplico la ley de cosenos. Recuerda, la ley de cosenos se aplica cuando tienes dos lados conocidos, un lado por conocer y un ángulo comprendido en esos dos lados que ya conoces. Entonces, justamente, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo AD, que AD para mí viene a ser D. Mi incógnita, es decir, lo que necesito encontrar. Aplicando ley de cosenos, si necesito encontrar D, esto se reescribe de la siguiente manera. Sería la distancia, en este caso D al cuadrado, es igual a los dos lados que conozco, 160 al cuadrado más 168 al cuadrado, menos dos veces el producto de esos dos lados, 160 por 168, por el ángulo comprendido entre ellos. Ahí está, esa es la ley de cosenos. Posteriormente, ¿qué se realiza? Se está factorizando el 8. ¿Cómo sería? Vamos a escribir por acá, ¿ya? Vamos a ver cómo se surge esta segunda línea. Esta segunda línea viene de la siguiente manera. Esos 160 yo lo puedo escribir como 8 por 20 y todo al cuadrado. El 168, ¿cómo lo puedo escribir? Como 8 por 21 y todo al cuadrado. El 160 sería 8 por 20. El 168 sería 8 por 21 por el coseno de 60. Mira por acá. Esto sería al cuadrado, cada uno se distribuye, ¿no? Sería 8 al cuadrado por 20 al cuadrado, más 8 al cuadrado por 21 al cuadrado. Y acá, ¿quién factorizó? El 8 y el 8. Sería 8 por 8, 8 al cuadrado.
Me queda 20, me queda 21 y acá me queda coseno 60. Entonces, si yo necesito factorizar en cada uno de los términos, ¿quién se repite? Se repite 8 al cuadrado, 8 al cuadrado, 8 al cuadrado. ¿Cómo sería? Un solo 8 al cuadrado, corchetes, 20 al cuadrado más 21 al cuadrado menos dos veces 20 por 21 por el coseno 60. Justamente lo que está acá. Es de esa manera que se ha obtenido esta segunda línea. Has factorizado convenientemente. Convenientemente para que te adaptes a las claves, ¿ya? Has factorizado convenientemente, ¿a quién? Al 8 al cuadrado. ¿Cuál sería la siguiente línea? Entonces, todo este, recuerda, coseno de 60 es un medio. Todo este desarrollo de acá, lo elevo al cuadrado, menos 2 por 20 por 21 por un medio. Tú al resolverlo te va a salir 421, es decir, números más pequeños que ya lo puedes manejar. En este caso, sería todo este desarrollo del corchete, ¿cuánto vale? 421. Entonces, como yo necesito solamente la d, pero tengo d al cuadrado, a cada uno de los términos de acá le saco raíz cuadrada. Entonces, sacando raíz cuadrada, ¿cuánto vale d? D vale 8 por la raíz cuadrada de 421. Y es justamente lo que me pedían la distancia de AB, pero la distancia de AB, para mi caso, mi problema, le he puesto que vale d pies. Entonces, ¿cuánto vale esa distancia de A hasta B? Vale 8 raíz de 421 pies. Y con eso estarías brindando respuesta. Vamos a borrar esto de acá. Eso vendría a ser el desarrollo. Les mencionamos, entonces podemos borrar esta primera parte para continuar con lo siguiente. Vamos por acá. Entonces, dando respuesta ya. Por lo tanto, la distancia desde A hacia B vendría a ser ¿cuánto? 8 por raíz de 421 pies. Este es el problema, solamente son aplicativos. Identifica qué datos tienes, aplicas la ley de senos, la ley de cosenos o la ley de tangentes y se resuelve tu problema. ¿Por qué se factorizó el 8? Para que se haga un resultado mucho más corto, es decir, que manejes números más pequeños, porque en cada uno de los términos estaba implicado el factor 8. A eso se relaciona. Bien, si no existe consultas, dudas, podemos pasar con el problema 6. Es lo mismo, ¿ya? Ley de senos, ley de cosenos. Bien. Entonces la respuesta vendría a ser el ítem B. Problema número 6. Dice, en la figura se representa el trayecto que debe recorrer un automovilista hasta llegar a la meta. Determine la longitud del trayecto. Es decir, el trayecto es lo que está resaltado de color rojo. Entonces nosotros conocemos de este punto A, otro color, a ver. Conocemos de este punto A a este punto B, ¿cuánto vale? 500. Ahora necesitamos conocer cuánto es la distancia de este otro trayecto. Imaginemos que vale una distancia D. Necesitamos encontrar eso. Pero mira, acá te dan un dato de 16, acá me da un dato de 39, pero yo puedo encontrar este dato que está por acá, que sería el suplemento. ¿Cuánto sería? 141, ¿no? Y si tengo este dato de 141 y todo tiene que sumar, en este caso 180, este ángulo que está por acá, ¿cuánto valdría? 23. Entonces ya tengo tres ángulos, tengo dos lados, que presenta una incógnita. Entonces si tengo dos ángulos y un lado, te estaba mencionando qué ley aplicas, ley de senos. Entonces del gráfico, ¿qué se tiene? Justamente lo que estábamos observando por ahí. El gráfico podemos obtener el dato de 16 grados y de 23 grados en la parte superior. Y nuestra distancia que queremos encontrar es BC, de acá hacia acá. Necesitamos esa distancia D. Ok. Aplicamos ley de senos, como les mencionaba, por ley de senos. ¿Qué se tiene? Por ley de senos es la distancia que quiero conocer, lo vamos a dividir entre su seno opuesto. Sería seno de 16. Y esto es igual al dato que conozco del lado que valdría 500, lo divido ¿con quién? Con el seno de 23. Entonces, para este tipo de problemas, tú tienes que tener presente ya, en este caso, los triángulos rectángulos notables de 16 y de 23. Si no lo tienes, por acá lo vamos a poner. Mira, despejando por acá, yo necesito D. Entonces, ¿quién está molestando D? Ese que está dividiendo seno 16 lo pasamos a multiplicar y quedaría de esta manera. Entonces, por acá te brindo el apoyo de lo que son los triángulos rectángulos, tanto de 16 y de 23.
Entonces tú ya tienes seno de 16. ¿Cuánto daría el seno de 16? Estamos acá. El seno de 16 grados sería el cateto opuesto, 7 en la hipotenusa, 25. Entonces, ¿cuánto vale el seno de 16? 7 entre 25. ¿Cuánto valdría el seno de 23 grados? Sería 5 entre 13, cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, reemplazando, nos quedaría esos valores. La distancia es igual a 500 por 7 entre 25 entre 5 entre 13. Entonces ya tienes todos los valores. ¿Qué te toca hacer? Solamente resolver. Simplificas, cancelas, divides. Al final, ¿cuánto vale esa distancia D? Vale 364. Esto de acá vale 364 metros. Pero el problema, ¿qué te está pidiendo? Se está pidiendo el trayecto completo. Es decir, desde A hasta C. Entonces el trayecto completo vendría a ser la suma. ¿La suma de quién? De 500 metros más 364 metros. Y con eso es la longitud completa del trayecto del automovilista. Es decir, desde el punto A hasta el punto C. Es la suma. Entonces el trayecto completo, ¿cuánto vendría a ser? 864 metros. Por lo tanto, esa es la longitud del trayecto del automovilista que corresponde en esta ocasión a la clave D. Entonces, para este tipo de problemas solamente hemos utilizado la ley de senos. Y para la ley de senos hay que tener presente los triángulos rectángulos, los notables más que todo. Bien, si no existe consultas, dudas, podemos proseguir con el problema número 7. Mencionarte que estos problemas solamente son aplicativos, formulitas nada más, y reemplazar algunos valores. Problema 7. Dice, un árbol sobre una ladera proyecta una sombra de 300 pies de longitud. ¿Cómo se representa en la figura? Si el ángulo de inclinación de la ladera es de 23 metros, esto de acá de inclinación, ¿ya? Es 23 metros. Respecto de la horizontal, determine la altura del árbol. Me está pidiendo esto de acá, esta altura. Entonces, esta altura es la que yo deseo conocer. Mira, si todo esto vale 53 y esto de acá vale 23, entonces ese pequeño ángulo que está por acá, ¿cuánto valdría? 30 grados. Ok, ahí estamos en ese apartado de acá. Ahora, esto viene a ser lo de acá. Esto, si nosotros prolongamos, viene a ser de 90 grados. Todo esto vale ¿cuánto? Vale 53 grados. Y este ángulo que está por acá, ¿cuánto valdría? Si tengo 53, esto valdría de 37. Entonces tengo, en esta ocasión, esto vale 300 según el problema. En esta ocasión tengo este triángulo del ángulo 30, 37, lados 300 y lado D. Entonces, como tengo dos ángulos, tengo dos lados y una incógnita que aplicamos. La gráfica que le estaba indicando es justamente lo que está en el lado derecho. Es decir, esto vale 30 grados, esto vale 37. Ya sabes por qué, porque esto vale 53. Como esto, si yo lo extiendo por acá, lo prolongo, sería 90 grados y acá sería 37, justamente que está arriba. Y esto sería el dato, 300 pies y la distancia que te está pidiendo es la del árbol, la altura del árbol, que es de pies. Entonces, como tengo esos datos, solamente dos ángulos, un lado y un lado por conocer, aplico ley de senos. La ley de senos que te menciona, esa distancia D va a ser dividida entre quién? Entre el seno de 30. Y ese 300 metros, 300 pies, va a ser dividida entre quién? Entre el seno de 37. Entonces, la distancia, ¿cómo quedaría? Este seno de 30 que está dividiendo lo paso a multiplicar. Me quedaría 300 por el seno de 30 entre el seno de 37. Estos triángulos notables tú ya lo conoces, esas razones trigonométricas. ¿Cómo sería? Seno de 30, un medio, seno de 37, 3 quintos. Entonces ya tienes todos los datos. Resuelves. ¿Cuánto vale la distancia D? La distancia D vale 250. Significa que esta altura del árbol, ¿cuánto vale? 250 en las unidades de pies. Justamente lo que te pedía. Entonces, con eso damos respuesta a ese problema 7. Por lo tanto, la altura de ese árbol vale 250 pies, que vendría a ser la clave del ítem B. Eso sería la pregunta 7. ¿Dudas, consultas para la pregunta 7? Solamente estamos aplicando ley de senos. Como te mencionaba, es aplicativo nada más estos problemas. Son solamente aplicativos. Identificar qué datos tengo. Una vez identificados los datos, puedo inspeccionar y aplicar tanto la ley de senos, la ley de cosenos o la ley de tangentes. Por eso era importante que te estaba mencionando en la parte de teoría.
en qué momento utilizamos la ley de tangentes, en qué momento la ley de cosenos, así sucesivamente. Ok, vamos con el último problema. Problema número 8. Para el problema 8 dice, Luis observa la parte más alta de dos postes de 60 pies y 48 pies de altura con ángulos de elevación de 67 y 53 respectivamente. Como se muestra en la figura, determine la longitud del cable tenso. Es decir, te están pidiendo esto de acá. Esto te piden esta longitud. Entonces, tú conoces por acá, mira, 53, esto viene a ser 37 y ya esto viene a ser 48. Esto de acá, ¿qué se lo pone? 4K, ¿no? 48, 4K, ¿cuánto vale K? K vale 12 pies. Ya, y esto de acá lo podemos conocer si esto vale 5K. 5 por 12, ¿cuánto valdría todo esto? 60 pies. Ahora, esto de acá se hace conocido, ¿no? 67 y 23. ¿Te acuerdas? Lo anterior. ¿Cómo sería? A 23 y 67. En este caso, nosotros tenemos lo siguiente. Al 67 se lo pone 12K, al 23 se lo pone 5K y a la hipotenusa se lo pone 13K. Sí, sí, 13K. Entonces, igualando, 60 es igual a 12K. ¿Cuánto vale K? K vale 5. Si K vale 5, ¿podemos encontrar este dato que vale 13K? Sí, ¿cuánto vale? 65 pies. Entonces, mira por acá. Si tú tienes 67 por acá y tienes 53 por acá, ¿cuánto le falta? Acá le falta 23 más 37. ¿Cuánto da toda esta suma? 60. Entonces, ¿qué has obtenido? Has obtenido dos lados, un ángulo comprendido entre ellos y un lado por conocer. En este triángulo de acá, ¿qué vas a aplicar? ¿Ley de cosenos o ley de senos? Como tengo dos lados y un ángulo comprendido entre ellos, aplico ley de cosenos. ¿Cómo quedaría el problema? Quedaría de esta manera. El gráfico, justamente como observas por ahí. Entonces ya hemos demostrado por qué aparece 60 pies, por qué aparece 65 pies en estos lados. Justamente por los triángulos notables de 23 y 67 y de 37 y 53. Acá pongo de apoyo cuál era ese, bueno, el triángulo notable de 67 y 23. Por acá entonces, como te mencionaba, aplicamos ley de cosenos. La ley de cosenos, como quieres conocer d, sería d al cuadrado es igual al cuadrado de los otros dos lados que conozco, menos dos veces el producto de ellos, de los dos lados que conozco, por el coseno de ese ángulo comprendido que es 60. Entonces, resolviendo, como el caso anterior, ¿te acuerdas? Que factorizábamos al 8. En esta ocasión, el que se presente en cada uno de ellos tendría a ser al 5. Entonces vamos a factorizar en este caso al 5 y lo elevamos cada uno al cuadrado, justamente como el problema anterior. Y todo esto lo vamos a desarrollar. ¿Cómo nos quedaría? La distancia al cuadrado o d al cuadrado es igual a 5 al cuadrado por 157. Pero como tú quieres hallar d, le sacas raíz cuadrada a ambos lados. ¿Qué nos quedaría? Que d vale 5 por raíz de 157, que es justamente la respuesta. Entonces la longitud de ese cable de manera tenso, es decir, que está estirado, la longitud del cable es de ¿cuánto? De 5 por raíz de 157 pies, y con eso estarías dando respuesta a este problema número 8. Vendría a ser la alternativa E. Eso sería entonces por toda la clase. Hemos visto los 8 problemas. Mencionarte que del problema 5, 6, 7 y 8 solamente son aplicativos. Ves qué datos tienes y se aplica ley de cosenos o ley de senos. Ahora voy a presentar por acá los propuestos, las claves de los problemas propuestos de la semana número 6. Entonces, mientras van ahí tomando captura, van visualizando, les estaba mencionando un breve resumen. ¿Qué necesitas tú para resolver los problemas de soluciones de ecuaciones trigonométricas? Necesitas tener presente el valor principal. El valor principal, recuerda que tiene en esta ocasión, ¿qué cosa? Para el seno, para el coseno y la tangente pertenecen a ciertos intervalos, tienes que tenerlo presente. Y también el conjunto de solución para el seno, el coseno y la tangente también tiene su propio desarrollo, cuáles lo genera. Y cuando tú vas a encontrar todas las soluciones, tienes que verificar que esas soluciones que encuentres justamente verifiquen cada una de
de si pertenecen al intervalo o no pertenecen. Si ya no pertenecen, terminas de encontrar las soluciones y con eso concluye tu problema. O puedes utilizar el otro que era el método práctico. Encontrabas dos soluciones que eran positivas y le sumabas más 2pi más 2pi. Bueno, alumnos, eso sería todo por la clase. Dado que no hay consultas, estaríamos dando por finalizado la semana número 6. Ya que lo dejo. Eso sería todo, muchachos. Cuídense. Buen fin de semana. Hasta luego. Yo, profe, cuídese. Hasta luego, muchachos. Cuídense.